Bienvenidos a nuestro primer programa en YouTube que se llama Hablemos de Biblia y más. En esta ocasión, como inauguración de este programa, he querido invitar a un amigo. Yo lo conozco ya desde hace varios tiempos por cuestiones de trabajo, y yo creo que es una de las personas que en lo personal muy formada, muy instruida en el campo de la Biblia y teología, y que estoy seguro que va a enriquecer esta conversación. Su nombre es Víctor Candela, ¿sí? Con él vamos a hablar sobre el tema de los relatos del nacimiento de Jesús, su infancia, desde los evangelios canónicos hasta los que son los evangelios o los escritos apócrifos del Nuevo Testamento, ¿no? Cómo la imagen de Jesús va cambiando, ¿no? En este periodo de la historia del cristianismo que se da en los primeros siglos. Víctor, bienvenido. Para los que no te conocen, tú eres teólogo de profesión, eres docente de educación religiosa, pero me gustaría si pudieras comentarnos algo más de ti para que la gente te pueda conocer más. Sí, muchas gracias, Luis, por la invitación. Mi nombre es Víctor Candela, ¿no? Soy profesor de filosofía y religión, también con los estudios de teología, y bueno, me es grato estar en tu programa para compartir sobre estos temas relacionados con la Biblia y la teología. Sí. Bien, Víctor, yo creo que sin más vamos al tema de fondo, ¿no? Es algo que siempre a las personas les ha llamado la atención, el tema de Jesús, su nacimiento, y más que todo también porque a veces en Navidad salen muchos documentales, y a veces los documentales pues no sé si son tan precisos o fidedignos en relación a la investigación bíblica o teológica acerca de Jesús. Y por eso también creo que es importante abordar este tema, ¿no? Y como una primera pregunta, eh, yo quería decirte es, ¿qué imagen de Jesús podemos esbozar a partir de los evangelios canónicos? En este caso sería Mateo y Lucas, ¿no? En relación a su nacimiento o sus primeros años. Sí, bien. Los evangelios pues son testimonios escritos por los apóstoles o discípulos de los apóstoles respecto de Jesús, ¿no? Podríamos englobar que mientras que los apóstoles a la primera generación, los que vivieron con Jesús, compartían relatos, experiencias de primera persona de lo que habían vivido con Jesús, no había necesidad de poner por escrito esas vivencias. Pero cuando la iglesia pierde, digamos, a los 12 apóstoles, la mayoría de ellos pues muertos, martirizados, hubo la necesidad de poner por escrito, ¿no? Lo que habían escuchado sobre Jesús. Por eso, esto puede ser unos motivos que explican el retraso de la composición de los evangelios, porque si Jesús muere en torno al año 30 y luego tenemos el primer evangelio Marcos que se escribe 40 años después, ¿no? Podríamos decir que Marcos trata de dar respuesta al contexto de la guerra judía, ¿no? ¿Podemos ser cristianos mientras estamos en el contexto de una guerra judía? Esa sería la pregunta, ¿no? Y empieza Marcos con un Jesús joven, ¿no? Que es bautizado por Juan. Y luego también el episodio de las tentaciones, ¿no? Sin embargo, viene luego la pregunta, bueno, como Marcos nos ha presentado a un Jesús joven, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su nacimiento? Y a esta pregunta van a responder tanto Mateo y Lucas, en el año 80 Mateo, en el año 90 Lucas, ya cuentan algunos episodios, pues, por ejemplo, de la Anunciación, que va a tener en este caso, bueno, María. También Lucas nos va a acompañar otra anunciación, en el caso de Zacarías, el padre Juan Bautista, va a presentarlos como parientes, ¿no? Según la tradición, primos hermanos. Y luego finalmente, ya en el año 100, pues Juan presupone que es un lector, conoce uno de los tres evangelios y va a hablar ya de Jesucristo desde su preexistencia y luego llamar a los apóstoles, ¿no? Entonces yo creo que, como has indicado, es Mateo y Lucas, pues, los que han tratado de responder esa pregunta de la infancia de Jesús, ¿no? Sí, pues justo como decías, creo que conforme va pasando el tiempo, los primeros cristianos o los de la primera, segunda generación se van haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿No? Y esa reflexión de Jesús
que primero yo supongo que ha sido en torno a su enseñanza, a su pasión, se van preguntando, pero ¿qué es de Jesús cuando era niño, su nacimiento? Lo que a mí sí me llama la atención es que, claro, Mateo y Lucas ofrecen datos que en algunos casos coinciden, ¿no? Convergen y en algunos parece que fueran dos perspectivas diferentes, ¿no? Porque mucho se habla acerca de que también que no solamente es la tradición que recogen, sino también cómo van interpretando las escrituras judías, ¿no? Acerca de cómo anuncian al nacimiento de Jesús, ¿no? Tenemos a Miqueas capítulo 5, ¿no? Donde se habla que el Mesías nacerá en Belén, ¿no? O la relectura que hace, pues, Mateo acerca de Isaías 7:14, ¿no? En cuanto a la profecía del Emmanuel, ¿no? Eh, esta imagen, pues, de un Jesús que es concebido de manera milagrosa, que tampoco no es que sea una novedad, porque en el Antiguo Testamento también había nacimientos milagrosos, ¿no? Pero creo que el nacimiento de Jesús en ese sentido rebasa todos los milagros de concepción del Antiguo Testamento. Me da la impresión como que lo quieren poner en un nivel superior, ¿no? Por eso también está el tema de la anunciación. No sé si hay algo ahí que quieres comentar sobre ese tema. Sí, bueno, el género evangelio, digamos, es una creación propia de los cristianos, porque muy bien se podría haber añadido, digamos, en la Biblia griega, en la Septuaginta, tenemos los profetas mayores y luego los profetas menores, ¿no? El último que vendría a ser Malaquías. Tranquilamente los cristianos podrían haber añadido, después de Malaquías, el libro número 13, que sería Jesús, ¿no? Con sus dichos e enseñanzas, ¿no? Lo que algunos autores llamarían, pues, la fuente de dichos Q, ¿no? Sin embargo, el acontecimiento Jesús en el judaísmo del siglo I fue tan importante y fue, digamos, un choque, un viraje que propició que no solamente se añada un hipotético libro posterior a Malaquías, sino que produjo pues 27 libros, que viene a ser ya una segunda parte, lo que llamamos ya como un Nuevo Testamento frente a un Antiguo Testamento, ¿no? Eh, ahora, a la vez que hay una relación con los relatos del Antiguo Testamento, ¿no? Digamos, con el contexto del nacimiento de Sansón, por ejemplo, ¿no? A ver, en torno a Sansón y también en torno a Samuel, ¿sí? Eh, podemos decir también de que estos relatos de vocación se retrotraen incluso ya a la madre, en este caso a la Virgen María, ¿no? Y en ese sentido nosotros podríamos decir pues que a la vez que hay ese nexo con la literatura judía, por ejemplo Mateo, que suele citar muchas veces y pone la frase, y esto ocurrió para que se cumpla la escritura, ¿no? Tratando de demostrar, porque cuando escribe Mateo pues había esa controversia, ¿no? ¿Quién interpretaba correctamente la ley de Moisés, ¿no? Y si Jesús era el Mesías o eran los nuevos Mesías, entre comillas, que se habían presentado en torno a la guerra judía, ¿no? Pero yo creo que el punto clave de la anunciación o los relatos del nacimiento milagroso de Jesucristo van también en relación en el idioma en el cual fueron escritos, el idioma internacional en aquel tiempo que era el griego. Y ya existía en la literatura grecorromana el género bios, que era precisamente la narración de los principales acontecimientos de la vida de un héroe, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido Lucas, cuando presenta a Jesús como hijo de María y teniendo como padre al Espíritu Santo, si lo lee un lector griego del siglo I, entendería perfectamente que Jesús entra en la categoría de los héroes o semidioses, ¿no? Porque, Claro, claro, el héroe semidios es que tiene por padre o madre a un ser humano y a un ser divino, ¿no? como Entonces yo creo que Hércules. exactamente, Hércules, Teseo, Orfeo, Aquiles, ¿no? Entonces, en este caso, cuando Lucas presenta a estos dos padres, un padre divino, el Espíritu Santo, y una madre humana, María, presenta a Jesús, ¿no? Para los lectores griegos como un semidios o un héroe, ¿no? Excelente. Pero ahora viene otra pregunta, es que si ya los cristianos, ¿no?, tenían dos relatos sobre el nacimiento y la infancia de Jesús, entonces,
¿por qué es que empezaron a escribirse más relatos acerca de Jesús? Bueno, que nosotros lo conocemos como los apócrifos, ¿no? ¿Por qué va surgiendo este tipo de literatura? Bien, interesantemente los 4 evangelios más antiguos, de la veintena o treintena de evangelios que hay, son precisamente los 4 canonizados, los 4 que están en el canon de la Sagrada Escritura, ¿no? Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero luego los cristianos, así como quisieron saber, no quedan conformes con el Jesús joven que presenta Marcos y luego que concluye con las mujeres que huyen del sepulcro, ¿no? Tanto Mateo y Lucas tratan de complementar esa información faltante, ¿no? Presentando tanto el nacimiento, en el caso de Mateo, Lucas, que luego pasa a los 12 años y luego a los 30, ¿no? Y finalmente Juan, que habla de la persistencia. Se considera pues que los cristianos quisieron añadir más información, quisieron saber más datos, ya no solamente de la infancia de Jesús con más detalles, sino incluso de la infancia de la Virgen María, como en el caso del protoevangelio de Santiago, ¿no? Entonces creo que esa necesidad o esa curiosidad histórica, por decirlo así, ha llevado a complementar ese vacío de información que hay en los evangelios canónicos con los evangelios apócrifos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los evangelios no son género biografía, que se relata desde el nacimiento de una persona hasta su muerte, sino los principales acontecimientos. En este caso, más importantes, referidos a Jesús como, ya sea como hijo de Dios para Marcos, como ser divino para Juan, o como el descendiente de David para Mateo, ¿no? O también como hijo de Dios en el caso o un ser divino que se acerca a los hombres en el caso de Lucas, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que los apócrifos responden más a un género literario de biografía o de hechos anecdóticos, vestido tal vez de un ropaje de evangelios, pero que me da la impresión, como bien lo has dicho, ¿no? Que se escriben para responder qué es lo que vivió Jesús en sus años perdidos, ¿no? Y a veces cuando uno lee que es una literatura más extensa que lo que está en los evangelios, es como si quisieran presentar una biografía, ¿no? O no sé qué opinas tú en el sentido de qué género literario podría catalogarse los relatos apócrifos sobre el nacimiento de Jesús. Sí, uno de los motivos por los cuales también pues los evangelios apócrifos fueron excluidos es porque se subraya muchos elementos fantasiosos, ¿no? Y además obviamente porque eran usados también por los herejes, ¿no? Incluso los evangelios canónicos fueron usados por los herejes, ¿no? Por ejemplo, el evangelio de Marcos, que presenta como hijo de Dios, presenta a Jesús como hijo de Dios en el bautismo. Los adopcionistas creyeron pues que Marcos fundamentaba la posición de ellos, ¿no? Igual en el caso de Lucas, que fue usado por los marcionitas, ¿no? Mateo por los ebionitas y Juan por los gnósticos. Entonces, pero los 4 evangelios presentan una cristología estándar, ¿no? Partiendo de Marcos, que presenta a un Jesús más humano, por decirlo así, pero sin dejar de presentarlo como divino también, hasta llegar a Juan, que presenta a Jesús como un ser divino, más que como un humano. Los apócrifos han subrayado más el aspecto de Jesús ya como un ser divino y quizás con elementos en que Jesús hacía milagros eh, durante su nacimiento, ¿no? Más que todo quizá para presentarlo en ese contexto también de la literatura grecorromana, de presentar pues que ya los héroes realizaban milagros desde su niñez, ¿no? Me parece que en los apócrifos hay esa tendencia a subrayar más los milagros, subrayar más lo divino en Jesús, pero ya con esa cristología pues parcial o incompleta, eso motivó que también fueran excluidos del canon, ¿no? Sí, justo acabo de recordar, por ejemplo, creo que en las historias de Hércules, en su mitología, también hay historias de niños, ¿no? Cuando creo que estranguló a esas 2 serpientes que son mandadas por la diosa Hera, a veces me da la impresión que el Jesús niño es como un pequeño Hércules, ¿no? Que a veces no sabe controlar su poder porque no llega a la edad adulta, ¿no? Bueno, ahora que estamos hablando de los relatos apócrifos,
para ti, ¿cuál crees que sean tal vez los más importantes que se han escrito? O los que más, claro, los más resaltantes que pudieron haber surgido. Bien, uno que sí me llama la atención es que, por ejemplo, mientras que Mateo presenta, bueno, describe el nacimiento de Jesús hacia el año 80 y luego Lucas hacia el año 90 presenta no un relato de nacimiento solamente de Jesús, sino también el de Juan, ¿no? Y me parece interesante, por ejemplo, el Evangelio de Pseudo Mateo, que no solamente presenta a María teniendo comunicación con el ángel, ¿no? Sino como relatan los evangelios canónicos, ¿no? Sino que también eh, hay un ángel que le comunica también a José y también que le dice pues que no tema en recibir a María como esposa. Si bien en la Biblia aparece como que José recibe esta enseñanza o ese mensaje a través de sueños, ¿no? En cambio, en Pseudo Mateo sí aparece igual. Tenemos también, o sea, un ángel para María y un ángel para José, ¿no? Para que lo tranquilice, pues, son los designios divinos propuestos, pues, para María, ¿no? Igual también aparece en el protoevangelio de Santiago, ¿no? Un ángel para María y un ángel también para José, ¿no? Me parece que este desarrollo también o esa presencia de ángeles, ¿no? Reemplazando la revelación que José tiene a través de un sueño, puede ubicarse en el contexto de la angelología que se desarrolla en la apocalíptica cristiana también, ¿no? Entonces, me parece que cuando más milagros y más personajes de la esfera espiritual aparecen, el relato pues tendría mayor acogida, tendría mayor recepción por parte de los lectores, ¿no? Yo recuerdo que hay dos relatos, no recuerdo sinceramente en qué evangelio está, pero en uno que cuando la Sagrada Familia huye a Egipto, ¿no? Como que habían dos ladrones en el camino, ¿no? Que debatían si los asaltaban o no. ¿No? Uno de ellos le decía, creo que no, mejor no, se compadeció, ¿no? Y al final ese relato da a entender que eran los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús, ¿no? O también creo que hay otro relato en el cual dice que la Virgen María prácticamente expulsaba demonios con los pañales de Jesús, ¿no? O sea, historias pues que dan a entender que el poder de Jesús siempre estuvo con él, ¿no? Desde niño, incluso hasta de una manera inconsciente, ¿no? Eh, o también el tema del protoevangelio. A mí sí lo que más me llama la atención es cómo se narra o cómo quieren presentar el tema de la virginidad durante el parto. No sé si te acuerdas, ¿no? Que una de las parteras no creía, creo que María sí conservó su virginidad en el parto, ¿no? Y por dárselas, pues, de querer saber la verdad, ¿no? El texto incluso dice, ¿no? Metió su mano en la naturaleza de María, ¿no? Una manera, un eufemismo para comprobar su virginidad y que al sacarla creo que su mano queda quemada, ¿no? Como una especie de castigo divino. Yo creo que eso se ha tomado también como una prueba de que la devoción a María, ¿no? Y en cuanto al tema de su virginidad, ha estado muy temprano en la fe de la Iglesia, ¿no? Algo creo que Juan Pablo II en su pontificado hablaba mucho de eso, ¿no? Creo que los apócrifos, a pesar que no nos dan una verdad histórica, pero sí son un testimonio de la fe y la tradición de la Iglesia, ¿no? Un ejemplo con la virginidad de María y también con el tema de los relatos, cuando esto ya va más allá de los apócrifos, pues con el tema de los relatos de la Asunción de María también, ¿no? O sea, son prueba de la tradición, cómo se va desarrollando. Ahora, otra pregunta también es, eh, yo, por ejemplo, sé que el Evangelio, el Protoevangelio según Santiago, ha sido más que todo tomado como una lectura devocional, porque incluso, ¿no? Por ejemplo, los nombres de los padres de María han pasado a la tradición de la Iglesia. Pero se pueden identificar también qué herejías hay en estos relatos que pudieron haber puesto en peligro la fe en estos relatos apócrifos. Sí, bueno, primero para indicar que, como señalas, ¿no? Estos evangelios apócrifos han completado esta información, ¿no?
Por ejemplo, pues el Evangelio armenio de la infancia da los nombres también, incluso de los magos, ¿no? Como Melchor, que era rey de los persas, Baltasar, que era rey de los indios, y Gaspar, que era rey de los árabes, ¿no? Y claro, obviamente para Mateo simplemente eran sabios de Oriente, ¿no? Magos, pero ya vemos cómo los apócrifos ya comienzan a poner, obviamente, desarrollar más detalles, ¿no? Ahora, hablando sí en el caso de algunas herejías, quizás al presentar a Jesús con elementos milagrosos, divinos ya desde su nacimiento, podríamos ver quizá una tendencia hacia el gnosticismo, ¿no? Que, bueno, prácticamente presenta o docetismo, en que presenta pues a Jesús más como un ser divino que como un ser humano, ¿no? Pero es curioso que, aunque la gran iglesia podría incluir esos evangelios ya sea como dentro de una categoría de gnóstico, ¿no? También podrían estar presentes dentro de una categoría de evangelios judeocristianos, ¿no? Como el evangelio de los ebionitas y los nazarenos. Entonces me parece que el contexto vital en el que nacen estos evangelios apócrifos sería pues el entorno de la región misma de Palestina, ¿no? Es interesante que el cristianismo que nace en Palestina, en Israel, ¿no? Luego los cristianos, o algunos cristianos que quedaron ahí en Jerusalén, Palestina, sean considerados luego herejes tiempos después por San Ireneo de León, ¿no? Precisamente hablando, ¿no? De los ebionitas y nazarenos, que veían a Jesús simplemente como un gran profeta, ¿no? Pero no como hijo de Dios o como un ser divino, ¿no? Obviamente que el judaísmo es muy estricto, ¿no? No puede haber alguien que esté junto a Dios, ¿no? Entonces, obviamente era impensable para ellos, pues, de que haya un ser humano al mismo nivel que está al lado de Dios, ¿no? Aunque para la literatura griega, pues, eso no era ningún inconveniente, ¿no? Entonces, me parece que si podemos hablar de herejías, podrían ser catalogados por un lado como gnósticos, pero más que todo como literatura judeocristiana, que hace más énfasis, ya sea en el relato de lo milagroso, pero también dentro de la tradición ética que quedó en la iglesia de Palestina, ¿no? Porque, por ejemplo, los primeros productos literarios de la iglesia en Jerusalén es Mateo y también Santiago, que hacen un fuerte hincapié en lo que es lo ético, ¿no? Entonces, me parece que está más vinculado a la religiosidad popular, ¿no? Presentar esos rasgos milagrosos para dar a entender, pues, o aumentar, como había señalado, ¿no? La devoción popular, en este caso para Jesús, ¿no? De su infancia. Víctor, una pregunta ya más allá del tema que estamos viendo. ¿Qué mensaje le darías a todas las personas que te están viendo, ¿no? En cuanto a querer saber más de Jesús, ¿no? Por ejemplo, algún libro que tú recomendarías, ¿sabes? En cuanto al tema de los relatos o nacimiento de Jesús. Bien, si hablamos de la misma Biblia, yo aconsejaría pues leer, empezar con el Evangelio de Marcos, luego de Mateo, Lucas y Juan, ¿no? Pero también, además de la Sagrada Escritura, yo recomendaría el libro de Jesús de Nazaret, de Ratzinger, ¿no? El que habla precisamente, bueno, la parte que habla precisamente de los relatos de la infancia, ¿no? Lo interesante es que, claro, mientras que en la religiosidad popular se toman los relatos evangélicos como al pie de la letra, ¿no? Y quizás en el mundo académico algunos lo toman simplemente como narración, pero sin preguntarse si ocurrió o no ocurrió, diciendo que esa pregunta es irrelevante, ¿no? Prácticamente como lo que dice Ulrico Luz en su comentario a Mateo. Pero me parece interesante el de Ratzinger porque eh, subraya que hay un núcleo histórico en los relatos de la infancia y me parece que es una lectura ponderada y muy recomendable para el que quiera ahondar en ese tema, sobre todo que estamos en tiempo de Adviento para prepararnos a la Navidad, ¿no? Muy bien, Víctor. Gracias por esta conversación. Yo creo que ha sido muy, muy fructífera y espero que también sea motivo para que las personas puedan profundizar, como dices tú,
en conocer más de Jesús, profundizar, creo que también a partir de su nacimiento, los relatos de su infancia, un modelo de cómo podemos ser cristianos, ¿no? Tomando como ejemplo a María, a José y al mismo niño Jesús. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, yo sé que tú das cursos, puedes aprovechar este momento, cómo pueden contactarte por tu página de Facebook, no lo sé. Sí, precisamente en Facebook tengo una página que se llama Salón de Teología. Y ahí de vez en cuando hago transmisiones en vivo sobre diversos temas de la teología. Entonces, si ustedes están interesados, ¿no? Buscan en Facebook Salón de Teología y ahí podemos también contactarnos y, bueno, profundizar en esos temas sobre la religión, sobre la teología, eh, para poder aprender cada vez más y mejor, ¿no? Tiene que buscarte como Víctor Candela en el Facebook, ¿no? Como el Salón de O Teología. Salón de Teología, Sí, listo. Salón de Teología, sí. Salón de Teología, igual. Gracias, espero poder contar contigo en próximas entrevistas. Desde ya te deseo pues una feliz Navidad, que Dios te bendiga mucho. Nos Muchas vemos, gracias, Víctor. Luis.